Vamos a hablar de economía, como hacemos habitualmente en la República Argentina, podemos decir, que hablamos de economía todo el tiempo, pero acá tratamos de traer a alguien que efectivamente sabe, por eso Germán Pinazo está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ahí recién estábamos con el equipo de producción y tiraba, hay que ver cómo está el pass-through, me tiraba uno, diciendo, chao. No, sí. La jerga. No, Yo entré diciendo cómo andan manga de woques y me volvió un pass-through en inglés. No sé, viste, yo qué sé. Es así. Bueno. Argentina, no lo entenderías. No, una cosa así, donde Sí. estamos en eso, vas a la verdulería y se habla del precio internacional de la soja. Sí. No, pero el pass-through en inglés. Es un montón. Bueno. Estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento que manejan. Yo prefiero igual, te voy a decir en castellano, pero con los combas todo bien, o no, pero... ¿Qué sería? Pase a precios. Pase de traslado a precio. Traslado a precios. Pass-through es para que aumenta el dólar. Sí, bicicleta financiera no me gusta, pero carry trade menos. Claro. No, carry trade. Sí. ¿Y cómo, Vale, cómo le podríamos Y llamar? la bicicleta era. ¿Sí? La bicicleta. Nos La quedamos con bici, o inventarle alguno en castellano. Alguno por ahí. Sí. Bueno, vamos a... Seguimos intentando. Sí, de eso se trata. Justamente tener un pensamiento nacional propio, o por lo menos regional, de lo que es la economía también. Hablando de eso, de lo que pasa a nivel nacional, tenemos el veto del presidente Javier Milei a lo que es el aumento de jubilaciones, la ampliación de la moratoria, o la vuelta de la moratoria previsional, y también la emergencia en discapacidad. El presidente Javier Milei hace un planteo de degenerados fiscales. Esto tira por... Genocidas. Sí, Dijo la sociedad rural, dijo genocidas. Genocidas, que destruye todo el plan económico, el aumento y el bono de 110.000 pesos a los jubilados, por ejemplo, destruiría la economía argentina. La pregunta es, ¿cuánto hay de esto de verdad? No. Digamos, o cómo podemos analizar realmente si hay un peligro, porque está bien, uno puede, el Congreso lo ha hecho en otros momentos, plantear una ley y desde el Ejecutivo, que es el que tiene que firmar los cheques, decir, miren, está buenísimo lo que dicen, pero no hay plata para eso, no hay posibilidad, las arcas no dan. ¿Cuánto realmente hay de eso y cuánto hay de una mirada política respecto a cómo usar los fondos públicos? Yo no sé en qué momento vamos a meter el video de nuestro amigo Luis. Cuando quieras. Explicándolo. Si querés, hacemos una respuesta más inmediata a tu pregunta, que me parece una pregunta muy pertinente, y después damos lugar a la explicación científica del gobierno sobre el costo. Pero lo primero que yo quisiera decir es, el año pasado las jubilaciones y pensiones terminaron el gasto público en jubilaciones y pensiones en 6 puntos del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. 6 puntos del PBI en jubilaciones y pensiones es 2 puntos menos, digamos, es un 25% menos de lo que gasta en promedio la OCDE, la Organización de los Países Desarrollados, en jubilaciones y pensiones. Con lo cual, el resto de los países gastan 8%. El resto no, los de países desarrollados. Ah. Países desarrollados, Estados Unidos, que es un país en el cual se mira Milei, gasta 7,1, nosotros 6. Con lo cual, no hay nada... No es un gasto, lo que el sistema público argentino gasta en jubilaciones no es algo que no se gaste en otros lugares del mundo. De hecho, a mí me gusta la comparación, que es un poco tendenciosa porque es un país que gasta mucho, pero a Milei le encanta hablar de Giorgia Meloni e Italia gasta 15 y nosotros 6. 15% del PBI Sí. en jubilaciones. Según fuente OCDE, Banco, FMI, alguno bien falacia autoridad, una buena, no es un dato que armamos acá de la UMS, no. De la OCDE, datos de la OCDE. Entonces, lo primero que hay que decir es, porque también lo que aparece siempre es la culpa es de estos degenerados y de los cucas, y ahí se mezcla con esta apelación a lo más miserable que pueden encontrar en nosotros, que es que odiemos a nuestra mamá, que no hizo aportes y se jubiló, y entonces es culpa de ella que esto está quebrado. No hay nada quebrado. Con todos los cucas viviendo que no pagaron, son 6 puntos del PBI, Italia paga 15. Con lo cual, no hay nada quebrado en el sistema jubilatorio argentino. Pasa algo en el mundo, que es que los aportes de los activos no alcanzan a financiar a los pasivos. Las jubilaciones se cubren con impuestos corrientes, no con el aporte o con esa fantasía de que si no aportaste en tu momento, aparte, ¿qué tiene que ver lo que aportaste hace 40 años y en el medio detonaron 50 veces el país con deuda? Digamos, no hay ninguna caja de hace 40 años que esté financiando los jubilados de hoy, ni acá ni en ningún lugar. Sí en sistemas que están
sumamente privatizados, donde vos haces tu aporte y después cobras sobre tu aporte. Las AFJP que eran acá. Claro, pero países, entiendo que Chile tiene ese sistema, pero digo, Estados Unidos, que no es un país comunista, digamos, básicamente, es el país que ha moldeado el capitalismo tal cual lo conocemos, gasta 7 puntos en jubilaciones y pensiones del PBI, nosotros 6, Italia 15. Me parece interesante ese dato porque por ahí muchas veces en la discusión no se plantea. En el resto de los países, digamos, los países más desarrollados, no es que la plata sale de los trabajadores, sino que digamos, parte es de los trabajadores y parte es de los impuestos corrientes, el IVA, impuesto inmobiliario, etcétera. Eso también ¿Cómo debería ser porque Milei también nos dice, hoy sacó un comunicado de la oficina del presidente, dice, estos degenerados nos dicen de dónde sacarla? Por supuesto que podemos decir de dónde sacarla, digamos. Lo que pasa es que él detona todos los impuestos progresivos que nosotros tenemos. Él detona los bienes personales, que es uno de los pocos impuestos progresivos que nosotros tenemos. No es el mejor, no es bueno. Los impuestos a los stocks de riqueza como bienes personales, en el sentido a cosas como inmuebles, propiedades, a algo que vos ya tenés, no son los impuestos más eficientes, más comunes, digamos. Los impuestos más comunes progresivos son los impuestos a las ganancias corrientes, digamos, ¿no? O sea, cuanto más ganás, más pagás, digamos. Cuanto más ganás, más pagás, pero ganancias corrientes. Vos vas generando un flujo de ingresos, pagás sobre ese flujo de ingresos, no sobre los ingresos que vos ya, con los que te compraste un activo y por ahí ahora la estás pasando mal, pero tenías una casa, digamos, ¿no? Pero claro. Nosotros pagamos de impuestos a las ganancias corrientes, tanto a personas como empresas, 5 puntos del PBI, Chile paga 7 o paga 8, Chile paga el doble, las corporaciones pagan en términos de PBI el doble de impuestos a las ganancias que en Argentina, con lo cual sí sabemos de dónde se podría sacar. O sea, si nosotros cobrásemos impuestos a las ganancias de las corporaciones como en Chile, tendríamos para pagar el doble de todo lo que acaba de vetar Milei por año, por ejemplo. Entonces, entender lo que está pasando, por ahí es complejo. Vos decías, tenés un video de un amigo como para poder entender. Tengo, sí, un formato. No sé si tiene un doctorado honoris causa o qué, pero creo que hay un candidato a premio Nobel que le pasó una fórmula que está bueno para conversar. Por ahí lo podemos ver. Veamos el video. De una fórmula denominada progresión geométrica convergente, con impacto intertemporal. ¿Se entiende? Yo lo repito así porque no caso un fútbol. Geométrica convergencia con impacto intertemporal. Así, Milei multiplicó, más o menos, o hizo esta fórmula, 17.000 millones de dólares, que es el costo de un año, creo esto, por 1,03 y los dividió por 0,05. Entonces, dice el presidente, ese sería el verdadero impacto. Yo no entendí muy bien cuál es el verdadero impacto. No. Porque yo ¿viste cuando dicen, si te están hablando en difícil, te están cagando, digamos... Yo, la sensación que yo tengo, no porque sea Luis Majul. Tenés que revisar. ¿Tenés la billetera ahí? ¿Sabés que Tenés cuidado porque ¿sabés que no? se desaparece la billa de toque aunque estés viendo el video. No, es impresionante. Y ahí está corto, porque después aparece una foto de un garabato que hace el Jabo. Y yo no puedo hablar. O sea, hay que hablar un poco en serio, un poco en chiste. Y lo hablo en chiste porque. De verdad que alguien, si estudia la historia argentina acá en 20 años, tiene que poner esto y te dice, esto no puede haber salido al aire. No puede haber salido alguien diciendo convergencia, no sé qué, intertemporal, porque además, hablando un poco en serio, para que le dé un número finito, el Jabo hace esa cuenta 17 dividido no sé cuánto y le da 350.000 millones de dólares. Sí. Para decir que estos son genocidas, porque dijo la sociedad rural que eran genocidas, porque el cálculo que le dio es 350.000 millones de dólares. Que es un PBI. Sí, hoy menos. Casi. Porque depende qué tipo de cambio uses, digamos, ¿no? Pero es el 80% de toda la deuda externa, el stock de deuda externa. Es un disparate, lo que dijo es un disparate. Y realmente, si él se lo cree, es alguien que tiene que estar tratado profesionalmente, porque nadie puede creer eso. Yo creo que Majul no cree eso, y que él lo diga en cámara y que diga un montón de palabras que parecen sofisticadas, porque además la idea de convergente es que no crece infinitamente, que tiende a un número, justamente por eso le da un número finito. Lo que él trata de mostrar es no el impacto fiscal hoy, porque si vos ves el impacto fiscal hoy, el impacto del aumento jubilatorio es 0,4 del PBI, es menos de lo que redujo las retenciones. Alguien te podría decir, ¿por qué si vos querés saber de dónde financiar el aumento jubilatorio, no hubiese bajado las retenciones, para empezar, por ejemplo? Como él mismo dijo hace 3 meses que no iba a bajar, pero resulta que ahora está en campaña electoral y entonces la baja. Es una cosa disparatada todo. Para no decir el impacto en un año, hace el cálculo ese intertemporal. En cuántos años nunca te dice. Pero si es infinito, te tiene que dar un número. Tiene que hacer una cuenta que le dé 350. Y si es.
que sea convergente justamente y que le dé un número finito, no es contradictorio con lo que decían los mismos columnistas, que era un cálculo infinito. Era inconsistente en los propios términos de fruta que tiraron, digamos. Tiraron un montón de palabras frutales, o sea, volaban peras, manzanas, todas de colores, pero además que eran lo contrario a lo que estaban diciendo. Y si lo ponemos, a ver, vamos a tratar de hacer el cálculo en términos más realistas, pero también yo digo, no, si yo multiplico mi sueldo por, qué sé yo, por 20 años, soy millonario. Y te preguntas cuánto convergente, lo divido por 5, yo tengo, vos vas al banco y le decís, yo tengo una ganancia de 850 mil millones de dólares, porque supongo que voy a vivir 300 años. Claro, denme un préstamo. Claro. Porque total, ese es el cálculo me sobra guita para devolver. Ahora, ¿cuál es el cálculo? Si hacemos un cálculo más realista, más técnico. Sí. La Oficina de Presupuesto del Congreso hizo el cálculo, son 0,42 del PBI el aumento de jubilaciones, el bono es 0,2, si yo no mal lo recuerdo, y en total, incluida la emergencia en discapacidad, es entre 1,1 y 1,4 del PBI. Hay que ver cómo estimás el PBI, cómo estimás, básicamente, qué estimaciones del PBI haces. O sea, las tres leyes. Sí, el aumento jubilatorio, que incluye moratoria, bono y aumento del ingreso jubilatorio, que son tres, o sea, son 2 aumentos y la moratoria, más la emergencia en discapacidad. No llegan a 1,4 del PBI. Entonces yo te decía, Chile recauda en impuestos a ganancias de las corporaciones 5 puntos del PBI y 1,4 más 6 puntos del PBI que teníamos antes, suponete 6,4 del PBI total, jubilaciones y pensiones, no llega a ser un número astronómico en términos, ni está por debajo de los países desarrollados, incluso ese dato todavía. Aparte que, digamos, a ver si lo que digo tiene alguna asidero, digo, ese aumento que reciben los jubilados y las jubiladas, en su mayoría va a consumo, digamos. Sí. Lo vuelve a recaudar el Estado como impuesto. Sí, es cierto que termina consolidando un mayor gasto en términos de PBI. Digamos, el asunto acá, el trabajo del presidente de la Nación es ver cómo eso se financia. O sea, el Poder Ejecutivo dice dos cosas que son contradictorias. Por un lado, nos dice a nosotros que le digamos cómo financiarlo. Cuando vos le decís cómo financiarlo, te dice todo impuesto es un robo. Entonces, si vos me preguntás cómo financiarlo, yo tengo cómo financiarlo. Ahora, si vos partís del supuesto de que todo impuesto es un robo, entonces la discusión es otra. Nosotros, para mí es muy importante que nosotros demos una discusión. Si nosotros vamos a ser un país, una de las prioridades como país es que vos y yo tenemos que estar dispuestos a poner algo de nuestro bolsillo para que los jubilados no se mueran de hambre, digamos, ¿no? Entonces, hay algo ahí básico de la justificación de por qué los países pagan impuestos que nosotros estamos corriendo atrás. O sea, Milei todo el tiempo dice que todo impuesto es un robo y todo el tiempo dice que bajar impuestos a los ricos es un acto de patriotismo, ¿no? Entonces hay que desarmar eso. Un país que supone que todo impuesto es un robo no es un país. Y 6 puntos del PBI, 7 puntos del PBI en jubilaciones y pensiones no es un número, está por debajo del promedio de los países desarrollados, con lo cual no es un número infinanciable. Lo que nosotros tenemos que discutir, y es ahí donde hay algo que lo vuelve eficaz a Milei, nosotros dejamos una estructura tributaria que es pésima. Nosotros, todo el sistema democrático que no es Milei dejó una estructura tributaria que es pésima, que basa toda la recaudación en impuestos regresivos, en el IVA y ingresos brutos en tercer lugar, que es un impuesto provincial, pero que es el tercer tributo en términos de su magnitud en la estructura del PBI. Ingresos brutos es el peor de los impuestos. Entonces, si vos tenés una estructura que es pésima, entonces la sensación de un montón de gente es que paga muchos impuestos cuando en realidad Argentina cobra pocos impuestos. Pero ¿cómo pueden ser las dos cosas reales a la vez? Porque la estructura es muy mala. Entonces viene Milei, te dice cobramos muchos impuestos y lo que hace es bajarle a los ricos, pero no te lo baja a vos. Milei baja bienes personales, baja retenciones y el IVA sigue como está y todo sigue igual. La discusión es que cuando le toque ser gobierno a otro, efectivamente encare la discusión de una estructura impositiva que funcione bien, para que ese pacto social elemental donde nosotros estamos dispuestos a poner un mango funcione, digamos. Tengo una preguntita cortita para ir cerrando, pero por también las discusiones políticas que hay respecto a cómo va a responder el Congreso. Se habla de, quizás se apoye el veto a lo que es jubilaciones y moratoria, pero en emergencia en discapacidad sí, porque dicen no es tanto el dinero que se gastaría, digamos, no pesaría tanto en lo fiscal.
¿Esto es un argumento válido? ¿Tiene algún elemento como para poder entender también? ¿O es netamente político porque, bueno, tiene bastante mala prensa si el de discapacidad se puede rechazar el veto? Yo traje acá los números específicos del discapacidad. La emergencia en discapacidad sería entre 0,22 y 0,42 del PBI, eso estabas preguntando. Sí. De un total de entre 1,4 y 1,7 del PBI. Sí, un tercio, un poco menos de un tercio el de emergencia en discapacidad. Yo te repito, para mí la discusión es otra. Digamos, la discusión es que nosotros como sociedad tenemos que estar dispuestos, son magnitudes insignificantes en términos de lo que el Estado tiene que poder garantizar. El Estado tiene que poder garantizar las jubilaciones y que la gente que tiene una discapacidad, la otra vez se viralizó la respuesta que le dio, no sé si es el secretario de discapacidad, director de discapacidad, sí, a este chico, a un chico que tiene trastorno del espectro autista, creo que se dice, que le dijo, ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar que vos no pagues estacionamiento o tenemos que pagarte el transporte público? La respuesta es, ¿por qué no habríamos de pagarlo? ¿Cuán miserable tenés que ser para no estar dispuesto a poner un poco de tu guita para que alguien que tuvo mala suerte viva un poco mejor? O sea, si nosotros no estamos dispuestos a dar esa discusión, no es un problema de cuánta guita es, porque primero que es poca guita, porque es poca guita, pero segundo es, nosotros como sociedad, si no estamos dispuestos a tener un compromiso de poner una guita elemental para que tu vecina no se muera de hambre porque cumplió 60 años, entonces no merecemos ser nada. Después está toda la discusión, es poca guita en un país que tiene que tener una estructura, yo repito, es poca guita si los países, lo último, los 140 datos que hay de la OCDE sobre estructura tributaria en impuesto a las ganancias, los impuestos más progresivos son los impuestos corrientes a las ganancias de las personas y las empresas. Argentina figura en la última tercera parte de los países en términos de recaudación. Argentina recauda 5 puntos del PBI en términos de ganancias corrientes de empresa y persona, Mozambique recauda 10. No es que Ho Chi Minh o Mao Zedong, ¿entendés? Tenemos que ser parecido a Chile en términos de estructura de recaudación y ahí vamos a poder pagarle a la gente que tiene una discapacidad, vamos a poder pagarle a alguien que quiere curar el cáncer, o sea, cosas elementales. La gente no se va a morir por una enfermedad fácilmente tratable, es poca guita. El tema es que nosotros tenemos que primero decir que no es una discusión de guita, es una discusión de los principios que nos orientan como sociedad. Si nosotros no aceptamos que hay cosas que tienen que ser deficitarias, que nosotros tenemos que estar dispuestos a perder plata para que alguien que tiene una discapacidad no tenga que pagar el bondi porque ya tiene varias dificultades, bueno, jubilémonos como país, digamos. Esa es la discusión. No es solo responder de dónde sale la plata, sino tener ganas de que la plata salga de algún lado para que pase. Claro, porque ellos dicen las dos cosas. Un impuesto es un robo. Si un impuesto es un robo, entonces la respuesta siguiente es ¿por qué te tengo que pagar el bondi si vos sos el discapacitado y no yo? Y no puede ser que eso se reivindique. No puede ser que ese tipo diga eso o que la diputada Lemoine diga ¿por qué tengo que financiar tu sueño de curar el cáncer? Y porque es un sueño piola, amiga, porque después eso va a curar la enfermedad de un hijo tuyo, capaz. Clarísimo, Germán. Bueno, gracias. Vamos a seguir intentando entender lo que pasa con la economía y encontrarle también alguna forma de pensarla desde acá.